Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este espacio que se llama Cheo y Vivi. Les damos la bienvenida, gracias por conectarse con nosotros, por ser parte de nuestra familia y sobre todo por tener la disposición para aprender de todos estos temas tan importantes y relevantes en esta era. Así que los invitamos a que no se desconecten y puedan participar de este precioso programa. Buenas noches para los que se conectan a esta hora con nosotros. Buenos días, buenas tardes a los que nos ven por diferido. Les damos la bienvenida a Cheo y Vivi. Hoy una vez más tocaremos un tema muy actual, un tema que también nos pidieron, lo estudiamos, así que estamos súper emocionados de tocar este tema. Hola amor, ¿cómo estás? Muy contenta, muy bien, gracias a Dios, muy feliz de ver que muchos se están conectando, están muy interesados en todos estos temas que nos han pedido y que nos han dicho por favor profundicen en esto, y vemos cómo Dios se ha glorificado en medio de estos programas, así que muy contenta. Y aprovecho para recordarles nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en YouTube, en Instagram, en Facebook. Ahí los invitamos a que se suscriban a nuestro canal Cheo y Vivi, porque muy pronto vamos a estar alimentando ese canal con contenidos diferentes, con contenidos exclusivos para ese espacio. Y también recordarles que este podcast está en Spotify, así que nos pueden escuchar en diferido, nos pueden escuchar solo el audio si de pronto estás conduciendo o estás en algún lugar donde no nos puedes ver. También nos puedes escuchar, así que gracias por seguir aquí firmes, gracias por sus mensajes, gracias por todos sus comentarios, y también decirles, pues si tienen alguna petición de oración, no está de más que nos la hagan saber para nosotros poder estar pendientes y poder orar por esto. Y antes de comenzar, ¿qué te parece si comenzamos entregándole este tiempo en las manos de Dios? Así que por favor, todos los que están en casa, por favor cierren sus ojos, dispongan su corazón, recuerden que todos podemos hablar con Dios, porque orar es hablar con nuestro Señor. Así que no nos deje orando solos. Amado Padre Celestial, hoy te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, por las personas que se están conectando, Señor, por todas las personas que nos ven por primera vez, que han encontrado, Señor, en este espacio, Señor, un contenido, Señor, no solamente de información y de enseñanza, sino un contenido que les ayude a tener un mejor discernimiento a la hora de tomar sus decisiones. Hoy, Señor, pongo en tus manos la vida de mi esposa, mi vida, Señor, para que seas tú quien hables a través de nosotros. Hoy queremos decirte que te amamos, que tú eres lo más importante y que toda gloria es solamente para ti, Señor. Te damos gracias y hemos hecho esta oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Bueno, y sin más preámbulos, vamos a comenzar el tema del día de hoy. Como ustedes saben, venimos haciendo unos programas especiales hablando de lo que era la Agenda 2030. Comenzamos a explicar muchas de las metas, de los fines, de las formas, etc. De hecho, estuvimos tocando un tema muy interesante y queremos agradecer a todas las personas que vinieron este sábado 2 de septiembre a nuestro auditorio. Tuvimos un tiempo de verdad que muy gratificante para nosotros, muchas personas. Les agradecemos a todos, al Ministerio Jóvenes que también estuvo presente. No, y fue un tiempo bien especial, un tiempo donde el Señor permitió que
pues ministráramos, que muchos corazones se restauraran, hablamos acerca del sentido de la vida y fue algo bien especial, fue un momento muy importante, muy especial, así que para el próximo esperamos que cuando estén viendo todas estas imágenes ustedes se animen y puedan asistir. Así es. Y como tú bien lo decías, estábamos hablando en ese tema de un tema que se llama una realidad distorsionada y a partir de ahí comenzamos a involucrar todos estos materiales que hemos dado sobre lo que está sucediendo en el mundo, las corrientes progresistas, las cosas que muchas veces no le encontramos un sentido, la ideología de género, etcétera, etcétera. Y vimos cómo todas estas tendencias tienden a normalizar muchos aspectos esenciales de la vida humana. Y no solamente el normalizar es un proceso al que hay que ponerle cuidado, sino también espiritualizar muchos aspectos porque estamos a través de este proceso de normalizar llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno, sí, tal como lo explica la palabra de Dios. De acuerdo. Así que preparando estos temas y respondiendo a muchas de las preguntas que ustedes nos hacen, llegamos a un informe de la ONU en el año 2017 que nos habla sobre la demografía en el mundo a través de los años. Es un estudio que trae varias premisas. Lo hizo las Naciones Unidas, la Organización de Naciones Unidas, sobre la reducción del número de personas a nivel mundial. Esto se ve a través de los años. Para ser más conscientes, el primer estudio de natalidad y demográfico se dio en el año 1950, donde se colocaron algunos puntos muy altos para tener como épocas donde se iba a llegar como a la cresta del mayor número de población mundial. ¿Sí? Que era lo que se esperaba y estimaban. Exacto. Que era el fenómeno que iba a suceder. Exacto. Okay. ¿Qué nos llama la atención? Que en este nuevo estudio del año 2017, recuerden ustedes, yo quiero que ustedes vayan llevando un hilo conductor de los temas que hemos hablado. Para el año 2000 no se hablaba de una Agenda 2030, sino se hablaban de unos proyectos de desarrollos, de unos objetivos de desarrollo sostenible del milenio para el año 2015. De acuerdo. Después de que no se cumple todo esto, en el año 2017, este informe lo que muestra es una reducción que para este siglo, estamos hablando para el año 2100, va a tener unos impactos significativos de gran envergadura. Por ejemplo, el diario La República en España mostraba que para ese entonces se creía que la población de España iba a estar reducida casi a la mitad del número de personas que hoy están viviendo en este país. Y esto podemos hablarlo a nivel macro, a nivel mundial. Y queremos centrarnos porque parte de lo que hemos visto como un objetivo justamente es la reducción en la población mundial. Recuerden que estamos hablando de unos objetivos que se han planteado para el año 2030 y de dónde viene este número, cuáles son las formas y por qué a la iglesia le iban a interesar estos temas. Sí, estamos hablando que tienen que ver con temas de ideología de género, tema que ya se habló. Tenemos que hablar que se está atacando de forma directa como nunca antes la vida y por eso hoy queremos hablar de estos temas. Así es. Entonces, cuando leímos este informe, nos pareció muy curioso cómo todo, como tú mismo lo explicas, se enlaza y lleva a un mismo objetivo, gran objetivo, en donde podemos realmente entender todo lo que va a ser el futuro y lo que va a llevarnos a ese futuro que ya sabemos y ya lo hemos explicado, que es acerca de toda la plataforma que va a tener el anticristo. Cada suceso que pasa en el mundo es por algo y eso nosotros lo tenemos muy claro. Así que analizando todo esto y viendo todo esto, quisimos hablar de algo sumamente importante que es el aborto. Y este programa se llama Dios, Vida y Decisión. Porque siempre está Dios, permanece Dios. Dios es el autor de la vida, pero en el ser humano está tomar la decisión de preservar la vida o no. Y cuando veíamos este informe,
es muy curioso porque lo normal que podría pasar es que el fenómeno hubiese sido un aumento de la población, pues porque en la medida en que pasan los años, pues se supone que hay más reproducción. Pero cuando vemos y notamos que es todo lo contrario, y vemos también las leyes y las sentencias que se han puesto en los países, en las diferentes regiones, cómo el aborto ha tomado tanta relevancia y se ha hecho incluso, se ha extendido los límites. Por ejemplo, ahorita tú nos contarás en Colombia que ya no se hace en cierta semana donde es al principio el embarazo, sino que incluso el aborto en Colombia es una cosa, pero en otros países incluso se permite abortar cuando se quiera. Y aquí vemos una destrucción total de la vida y un ataque total a la vida. Vemos muchos jóvenes también que quieren reservarse el tema de ser padres, no quieren ser padres, no quieren y no desean conformar una familia como es el normal o el orden natural de una sociedad en donde se conforma la familia, sino que simplemente quieren vivir a sus placeres, a sus formas, desenfrenadamente, sin tener responsabilidades, sin tener a quien rendirle cuentas, sin tener que mantener a nadie. Entonces han tomado la decisión de no tener hijos. Vemos cómo esto también ha afectado en el tema que hablábamos hace 8 días sobre el género. Como entre parejas del mismo sexo evidentemente no pueden reproducirse. Algunos buscan métodos y formas de poder tener hijos, pero casi que la mayoría de los jóvenes quiere vivir su vida. Y sienten que si tienen hijos o si se casan o si conforman una familia, pues ese placer de hacer lo que quieren se les va a restringir. Entonces se sienten amarrados a una responsabilidad, entonces no lo hacen. Y cuando vemos jovencitas que quedan en embarazo porque quieren vivir la vida que deseen, entonces automáticamente en su mente no está tener ese bebé. Increíblemente, automáticamente está desechar a ese bebé. Entonces ya saben a dónde acudir, buscan cómo acudir. Sé que hay mujeres, y esto me lo pueden debatir, porque muchas dicen, bueno, usted no sabe qué es abortar, eso es terrible, eso es doloroso. Las que lo hacen por decisión, ¿no? No estoy hablando de las que lo hacen por médicamente sucedió algo, ¿sí? Las que lo hacen por decisión dicen, no, pero es que eso es terrible para nosotras. Y yo lo entiendo. Es algo muy doloroso, es algo que marca la vida, es algo que ya es un antes y un después. Pero ¿por qué no permitirse darse la oportunidad de preservar esa vida? No sé, de buscar otras formas, pero no de abusar de un derecho que no nos compete. Porque el aborto es eso. Legalizarlo o despenalizarlo no es otra cosa que tomar derecho de algo que no nos corresponde, algo que no nos debe o que no somos autónomos para hacer porque el único autor de la vida se llama Dios. Así es. Y fíjate que de pronto antes de entrar en materia y justamente conectando con lo que hemos hablado para las personas que nos han seguido de forma muy juiciosa, pues me llama poderosamente la atención el hecho de las formas en las que los seres humanos, la sociedad en general, construimos la realidad, ¿sí? Entonces, quiero de pronto hacer una corta reflexión en base a lo que hemos venido hablando. Hace unos años el cristianismo era muy criticado, sobre todo por las personas que hoy apoyan las corrientes progresistas, porque decían que esta era una forma de controlar a las masas. Siempre han visto todos los dogmas religiosos de esa forma, ¿sí? Es una forma de controlar a la sociedad y a las personas por medio de la religión. Eso es su pensamiento. Y siempre criticaban posiciones radicales como las que nosotros defendemos. Pero hoy en día, fíjate los contrastes y lo irónico, que ellos al entregarse y al creer y aceptar estas bases de pensamiento progresistas llevadas a un campo, si se quiere, liberal, en un extremo bastante perjudicial para el mismo ser humano,
Eh, Me llama la atención que ellos no se están dando cuenta que le están dando el control en asuntos que son individuales y esenciales para cada persona. Y entonces las bases, la estructura sólida de pensamiento la construye en paradigmas o en sofismas, en temas que son bastante contradictorios con la misma esencia del ser humano. Y si tú te pones a ver esta Agenda 2030 y vemos todo lo que han tratado de normalizar a través de una educación, y yo quiero que ustedes piensen cuando ustedes escuchan, no me quiero de pronto ir en contra de los maestros y demás, porque obviamente no puedo hablar de una generalidad, pero si ustedes se dan cuenta, muchas de las universidades hoy están fundamentadas en un pensamiento crítico, en un pensamiento progresista, y es lo que prácticamente se enseña de buena o de mala forma en las universidades. Entonces, ellos están construyendo una realidad donde prácticamente se les están diciendo cómo se deben identificar, de qué manera pueden sentirse realizados, de qué manera cumplen sus objetivos, su felicidad y demás. Y las personas están detrás de todas estas corrientes persiguiendo cosas que les enseñan y que al final les hacen ver lo vacío que es ese tipo de vidas. Entonces, ahorita se está enseñando, por ejemplo, en esos procesos de construcción, el sentido de la vida. Y tenemos muchas cosas que son contradictorias, ¿no? No tengo nada en contra. Por ejemplo, soy una persona que no apoyo para nada las corridas de toro. Jamás apoyaré. Me parece que es una práctica terriblemente inhumana, que va en contra de los derechos de los animales, pero fíjate que muchas de estas personas defienden el sentido y la dignidad de la vida de un animal y me parece correcto, pero a la hora de defender esa misma vida vista en un bebé, en un feto, en un ser humano indefenso, entonces tienen pensamientos contrarios, se contradicen, no tienen esa misma estructura de pensamiento y ellos cada vez, es como por ejemplo, ahorita en Marte, está una misión espacial de la NASA y la otra vez yo veía que estaban celebrando aparentemente porque encontraron que en el cuerpo de agua habían unas bacterias y denominaron eso, a esas bacterias, vida. A eso minúsculo, vida. Y así lo llamaron y lo celebraron y eso es algo que ellos defienden y celebran. Pero entonces cuando queremos definir la vida en el ser humano, entonces el feto, que es justamente un material genético lleno de cromosomas, de tejidos, ya digamos que tiene en esencia una función y una dignidad, porque desde que se fecunda el óvulo, desde que está el embrión fecundado, ahí ya hay una voluntad suprema de Dios. Eso es algo que nosotros lo creemos. Pero si usted no lo cree, desde que hay una fecundación del óvulo, ahí mismo hay vida. Y no la podemos atacar. Porque todas estas discusiones en derecho comparado a la hora de legislar se materializan con el sentido y la definición de vida. ¿Desde cuándo hay vida? ¿Desde cuándo consideramos que hay vida? ¿Cierto? Entonces, en términos médicos, el derecho comparado, cuando son más liberales, dicen, hace unos años decían médicamente que había vida cuando había un bombeo, o sea, cuando el corazón comenzaba a latir. En otros derechos comparados decía que desde que los pulmones se desarrollaban y comenzaban a respirar, a hacer esa función. Y en otros derechos comparados asumían que desde que el niño tenía conciencia, su sistema nervioso central estaba conectado y se desarrollaba, entonces a partir de ese momento se entendía que había vida y entonces se dignificaba y se protegía. En Colombia, desafortunadamente, veo que la gente no habla mucho de estos temas y esto me llama muchísimo la atención. En Colombia hemos sufrido bastantes cambios en torno a la legislación y nosotros hemos asumido prácticamente una legislación muy liberal, casi que igual a la legislación española, que es la madre de todas las legislaciones progresistas en relación al tema del aborto. Y en Colombia, a partir de la sentencia C055 del año 2022, se permite el aborto en todos los casos hasta la semana 24.
Estamos hablando la semana 24, creo que son 6 meses de gestación. Aproximadamente, sí, señor. Y a los 6 meses, pues un bebé, las personas que saben ya tienen sus órganos desarrollados a punto tal que muchos de estos bebés cuando nacen de forma prematura incluso pueden vivir sin necesidad de estar en el vientre de su madre. Así que yo quiero que ustedes puedan ir viendo y claro, el daño. Porque claro, a nosotros nos muestran, no sé, películas que nos llegan al corazón y nos tocan, no sé, El pianista, que nos muestran lo cruel que pudo ser los campos de concentración, ¿sí? Uno sale con la lágrima. Pero yo quiero que sepan que en el mundo entero, en este mismo momento, están ocurriendo de esa misma forma, la misma número, incluso muchísimo más, de muertes que hubo en la Segunda Guerra Mundial, de asesinatos, de masacres contra seres humanos indefensos. Yo quiero leer algo que aparece en el Salmo 82. Y como siempre lo hemos dicho en estos programas y lo hemos reafirmado, todo lo que aparece en la Biblia, Dios tenía que ponerlo. O sea, de alguna manera íbamos a usar o a entender todas las palabras que aparecen en los libros. Y me sorprendió mucho cuando leí este salmo porque dije, wow, o sea, Dios tenía muy claro que nosotros como los hijos de Dios, sus hijos, debíamos defender la vida. Y esto iba a pasar. Cuando tú decías que ocurrieron muchos asesinatos y han pasado muchos crímenes en el mundo entero, ¿cómo se le llama a estos crímenes que son masivos? O sea... sí, que son... Se me olvida, se me da la palabra. Sí, que son actos masivos y que uno llora y uno dice... Actos de lesa humanidad. Gracias, esa es la palabra. Que son confrontantes y uno dice la maldad del hombre es terrible. Pero cuando estos actos se hacen y una mujer decide abortar, no lo vemos de esa dimensión, lo vemos como algo tan simple. Hay muchas mujeres que han abortado por decisión y me pueden decir esto, es que eso es terrible, yo pasé por eso y eso es horrible, yo no quisiera pasar por esto otra vez. Porque la pregunta es que siempre hacen es como ¿por qué no tienen en cuenta nuestro dolor y nuestro sentimiento? Pero entonces, ¿por qué lo haces? Si sabes por lo que vas a pasar. De hecho, cuento rápidamente, yo conocí un caso de una chica, jovencita, tendría unos, ponle 18 años, quedó embarazada. Ella no sabía a quién contarle y le contó a su hermana, que son muy amigas. Cuando la hermana se enteró, su reacción fue no de ¡ay, qué hizo!, sino se llenó de tanta ilusión porque se adoptó de una vez el título de tía. Y lo sintió, fue tan emocionante cuando ella le cuenta la reacción de la hermana, fue demasiado como un sueño, pero la otra chica estaba como, ¿qué le pasa? O sea, yo no lo voy a tener, no lo voy a tener. Cuando ella le dice eso a su hermana, y esto es un caso real, la hermana le dice, ¿pero qué vas a hacer? No lo hagas, y le rogó, por favor, no vayas a abortar, por favor, y si lo vas a hacer... Ella ya como en esa frustración, no son personas cristianas, esto es otro caso de unas personas que conocí, seculares, en esa frustración como de ver a la hermana en esa postura, pues le dijo, bueno, si lo vas a hacer, entonces déjame y yo te acompaño, pero por favor, hasta el último momento. Fueron a la clínica autorizada, eso fue en Estados Unidos. Y cuando estuvieron en la puerta, la hermana le rogaba y le decía, tú no estás sola. Los papás no sabían. Tú no estás sola. Si Pepito, el papá del niño, pues no vaya a responder, no importa. Yo te ayudo. La logró convencer. Claro, fueron a contarle a los papás, pues los papás reaccionaron. Al principio no tan bien, porque como la china acaba de salir del colegio, yo qué sé, y la universidad, y bueno, su vida. Pero la apoyaron, dijeron, pues ya, ¿qué más da? El muchacho, papá del niño, estuvo como en todo su proceso, pues ya no están los dos, pero estuvo, eso es otro tema. Y cuando esta chica cuenta esto, ella dice, fue la mejor decisión que pudo haber tomado, porque es una niña y su hija se ha convertido en
en su motor para salir adelante y ha sido su vida entera. Y se dio la oportunidad de poder, tal vez en un momento, decir por qué, pero se dio la oportunidad de tener esta vida. Ujú. Y ahora no se arrepiente. Ella misma dice, si yo hubiese abortado, yo no me hubiera perdonado nunca. Y mira lo que dice el Salmo 82. Dice así: Dios preside la corte de los cielos, pronuncia juicio en medio de los seres celestiales, o sea, Dios es supremo. ¿Hasta cuándo dictarán decisiones injustas que favorecen a los malvados? Es una pregunta que le hace como a los gobiernos, a los altos mandos, porque la palabra también nos dice que uno debe respetar pues, a los Las mandos autoridades. que Dios pone, Ujú. porque pues son puestos por Dios, a pesar de... Dice, pero ¿hasta cuándo van a tomar decisiones injustas? Y mira el versículo 3. Hagan justicia al pobre y al huérfano. Defiendan los derechos de los oprimidos y de los desposeídos. Rescaten al pobre y al indefenso. Líbrenlos de las garras de los malvados. Pero esos opresores no saben nada, son tan ignorantes. Andan errantes en la oscuridad mientras el mundo entero se estremece hasta los cimientos. Yo digo, ustedes son dioses, son todos hijos del Altísimo, pues morirán como simples mortales y caerán como cualquier otro gobernante. Levántate, oh Dios, y juzga la tierra, porque todas las naciones te pertenecen. Todo lo que han permitido los gobiernos, lo que han hecho de, ay, sí, tienen razón, apoyemos estas decisiones, eso es lo mejor, eso después Dios lo va a juzgar, porque Dios nos llamó a proteger al indefenso, al que no tiene voz, pero sí tiene vida, al que no puede hablar, pero sí le late el corazón, al que no puede decir nada ni defenderse, pero aún su sistema funciona. Y Dios nos ha llamado a esto, pero nosotros nos estamos quedando callados y haciendo de cuenta que eso no nos toca a nosotros. Claro, porque como en nuestras familias no hemos tenido un caso así, claro, porque como nosotros estamos bien, ¿para qué me meto en esas discusiones? No, qué vergüenza, yo me voy a ganar enemigos, no, eso no me corresponde a mí. Pues yo sí te quiero decir una cosa, hermano, sí te corresponde a ti. Y te corresponde porque tú eres hijo de Dios. Y si nosotros somos hijos de Dios, pues entonces apliquemos lo que dice la palabra. Defiende, haz justicia al huérfano, al pobre, al indefenso, al que no puede hablar. Y esos son los bebés que están tratando de aprobar esto para, claro, disminuyamos la población, eso nos conviene. Y entonces, ¿dónde está lo que al principio decía la palabra y lo que dice Dios de fructificar y multiplicarse? ¿Y qué dice Éxodo 13? No cometas asesinato. Esa es la ley de Dios. Y a veces escandalizamos un asesinato de, no sé, un feminicidio o un robo a mano armada. ¡Ay, terrible! ¿Y qué? ¿Y con el aborto no estamos haciendo lo mismo? Exacto. Y fíjate, yo quiero justamente profundizar en lo que tú estás diciendo, porque esta discusión, digamos que tiene muchos matices. Hablábamos que para la construcción de las sentencias judiciales se han tenido en cuenta argumentos científicos donde se busca encontrar la definición de vida y desde el momento en que se considera que hay vida, ¿cierto? Sí, señor. Nosotros obviamente con la palabra de Dios conocemos y sabemos, porque la palabra de Dios en el Salmo 139, creo que tú ya lo estás leyendo, nos dice en Sí, qué señor. momento para Dios existe vida. Entonces, quiero que leas este versículo, por favor. Dice Salmo 139:13. Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste entre el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Amén. Acá nos dice primero quién formó, quién es el que da El autor vida. de la vida. Sí, señor. Exacto. El versículo 15 dice, tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto. O sea, la presencia de Dios siempre ha estado desde el inicio. Mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste
antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios, no se pueden enumerar. Amén. Qué hermosa poesía, ¿no? Exacto. Y esto, yo quiero que de pronto las mamitas, así obviamente no estén en este tema como tal, en esta discusión, pero yo creo que todas las mamás e incluso los papás, cuando están celebrando la vida y están en esos meses de gestación, ojalá lean y se den cuenta lo que Dios está haciendo en su vida. Claro, vemos las manos de Dios ahí obrando, eso es maravilloso. En el versículo 17 dice, mi embrión, 16 dice, mi embrión vieron tus ojos. Así es. Es decir, que desde el momento en que se fecunda el óvulo por medio del espermatozoide y se forma el embrión, desde ese momento para Dios hay vida. Yo quiero que en eso todos los hijos de Dios, todos los que nos identifiquemos como cristianos, debemos estar claros. No nos podemos dejar confundir, no podemos dejar entrar a nuestra mente doctrinas falsas que quieran de alguna manera deshumanizar el sentido que Dios le ha dado a la vida desde el momento en que se gesta, desde el momento en que el embrión vive. Porque fíjate que yo lo que siento es que se ha romantizado muchas ideas, entonces las personas dicen, no, pero es que si no está el feto desarrollado y no está el sistema nervioso central desarrollado, entonces no siente dolor, entonces podemos hacer lo que quieran. Yo no estoy tan seguro de eso. No estoy tan seguro de eso. Y usted tiene que comenzar a tener un sentido, porque hay cosas que incluso con los exámenes, con los, experimentos más sofisticados, hay cosas que las personas no las saben. No las saben porque ni siquiera cuando un bebé acaba de nacer pueden determinar muchas causas de su dolor, de su llanto, de muchas cosas que el bebé experimenta en su desarrollo prematuro. Entonces, fíjate que en nuestro país, para terminar de contar el aspecto legal de lo que sucedió en nuestro país, pues resulta y sucede que a través de esta sentencia del año 2022, no solamente se permite a la mujer por cualquier causa abortar hasta la semana 24, sino que adicional, si el bebé supera las 6 meses de vida, las 24 semanas, puede interrumpir en cualquier momento con las causales de la sentencia 355 del año 2006, que establecían 3 causales, ¿sí? Por violación o incesto, que son 2 cosas diferentes a pesar de que tienen un mismo origen sexual. Sí. Por malformación del feto o por riesgo inminente de la vida de la madre. Entonces, o sea, en cualquier etapa del embarazo se puede interrumpir. Exacto, eso es en Colombia. Con esas 3, en cualquier momento. Y hasta la semana 24. Mejor dicho, quiero que usted piense que si una persona en el 9º mes con un bebé completamente desarrollado, si en 9º mes una mujer se acerca a una clínica y acredita o simplemente evoca alguna de estas causales, a una semana de que el bebé nazca puede abortar en Colombia. Eso es lo que está sucediendo, esa es la realidad de lo que está pasando en nuestro país. Y hay muchos matices y los hablábamos porque entonces acá las mujeres evocan de pronto el derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Y entonces detrás de eso, como lo veíamos, hay muchas corrientes feministas que son bastante extremistas y defienden de forma superlativa los derechos que tienen las mujeres, vulnerando los derechos de otra persona que tiene también derechos, que es este feto. Porque yo vuelvo y lo digo, no podemos, y si quieren, podemos evocar no los argumentos que para ellos son inválidos, que son nuestros argumentos de nuestra fe, de lo que creemos que dice la palabra de Dios, sino evocando incluso lo que ellos mismos hablan. Si nosotros pensáramos que el sentido de la vida está desde el momento en que el corazón late, desde el que están los pulmones latiendo, aún así se reconoce entonces que existe vida, que hay un ser humano que no hace parte de este cuerpo, es una extensión del cuerpo, no es parte del cuerpo, es una extensión temporal del cuerpo de la mujer, y aún así
las creencias o de alguna manera la doctrina que tienen estas mujeres en la cabeza es que por el solo hecho de ser mujer pueden decidir y tienen unos derechos mucho más importantes que el de esta persona que está por nacer. Hay dos cosas que quisiera hablar, dos pasajes bíblicos que aparecen acá en donde se ratifica quién es el autor de la vida. Y por eso es que decíamos al principio que legislar o tomar postura por algo como esto no es más que abusar y tomarnos una atribución que no nos corresponde. Porque el autor de la vida es Dios, es decir, yo no puedo, es como los derechos de autor, ¿sí? Si yo compongo una canción, yo la registro a mi nombre, si van a hacer uso de ella, pues tienen que tener mi permiso, porque está a mi nombre. El autor de la vida es Dios, y yo no puedo tomar atribuciones y tomar la vida como algo propio. Y mira lo que dice Job, capítulo 31, versículo 15. Pues Dios me creó tanto a mí como a mis siervos, nos formó a ambos en el vientre. Ya iba diciendo quién es el autor de la vida. También en el mismo libro, en el libro de Job, en el capítulo 1, en el versículo 21, dice, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. El único que tiene derecho a quitar o a poner la vida es Dios. Por eso es que tampoco estamos en acuerdo con el suicidio. Por eso es que nosotros no podemos tomarnos atribuciones que no nos corresponden. Y cuando tú hablabas, recordaba rápidamente que el día que iban a nacer Carlos Matías, que tú me llevaste temprano al hospital, 6 de la mañana, yo ya estaba con unos dolores terribles desde las 11 de la noche pasada. Y cuando yo estaba en el cubículo, recuerdo que tú saliste por algo, yo empecé a escuchar gritos y empecé a escuchar se escuchaba que era una chica muy joven que decía, no lo quiero tener, quiero abortar ya, quiero que me lo saquen. Yo estaba a horas de dar a luz. El contraste. Ya me estaban preparando para la cesárea. Uh-huh. Yo estaba muy asustada, pues porque uno no sabe a qué se enfrenta, pero estaba como tan emocionada porque finalmente iba a conocer a ese ser que yo sentía desde el principio, que sabía que estaba formándose esas pataditas, yo ya lo iba a ver. Y por el otro cubículo estaba la mamá con la muchacha. Y ya le decía, pero cálmate, no hagas eso, espérate, deja que llegue tu papá. Recuerdo que siempre le decía, deja que llegue tu papá, deja que llegue el hermano. No sé, ella estaba, si no estoy mal, con la persona, ¿cómo se llama? El papá del pequeño, la pequeña. Y ella decía, no, y no lo voy a tener, y no quiero. Y en ese momento recuerdo que a mí se me derramaron las lágrimas, porque tenía mucho miedo. Al otro cubículo había otra muchacha también con altos ya varios meses de embarazo y estaba en riesgo de perder el bebé. El contraste. Y ella también estaba llorando, no porque lo quisiera perder, sino porque podía perderlo por una condición médica, y lloraba y no quería perder a su bebé. Y por el otro lado, una chica queriendo abortar. Fue algo que a mí me impactó y yo oraba y solamente recuerdo que yo te conté y tú ya empezaste a escuchar y yo te decía, oremos para que Dios haga algo. ¿Qué pasó? No sé, porque pues ya me sacaron, no sé qué pasó con la otra mamita, pero es muy duro este tema. Y mira, yo agradezco que hayas dicho esto, porque esa es la realidad, eso es un cuadro, eso que vivimos, es un cuadro de lo que es el mundo en este tiempo, en relación a este tema. Y yo quiero ir concluyendo, porque quiero que las personas puedan entender que estamos a tiempo. Así es. Miren, estos temas ustedes dicen, ¿por qué los están hablando? Pues yo quiero que ustedes entiendan varias cosas. En los Estados Unidos, por ejemplo, no lo digo yo, usted está en casa, usted ahora tiene un celular que tiene internet ilimitado. Para eso sí es bueno que lo utilice. Para eso es bueno. Busque sobre las piedras de Georgia. Las piedras de Georgia están ubicadas justamente en esta parte de los Estados Unidos. Uh-huh. Es un monumento
Sí, que señor. levantaron los masones en Estados Unidos, donde tienen muchos de los principios. Ujú. El primer postulado que tienen allá, ustedes pueden leerlos, es reducir a cierto número la población mundial. Por eso es que en China incluso se ha determinado que tengan solo un bebé y que tengan solo varón, bueno, no sé qué, una cantidad de leyes. Entonces, yo quiero que ustedes puedan ir viendo que todo lo que está sucediendo en muchos campos está siendo programado. ¿Mm? Se está llevando con argumentos que parecen sólidos, pero se están llevando por delante el concepto de familia, el concepto de vida. Ujú. Entendemos que muchas de las crisis que estamos viendo como sociedad tienen un origen que está previamente establecidas Sí, en una señor. agenda Ujú. y tenemos que reaccionar. Así es. Estamos viendo que como nunca hay más casos de suicidios, de que la salud mental de las personas está afectada y cómo no, si todo lo que le están vendiendo a la gente y todo lo que la gente consume lleva a la muerte, Ujú. ¿sí? Desde los medios, la televisión, el internet, un montón de cosas, todo La lleva fama, a la muerte. farándula, las Todo lo que posturas, les los ofrece, estereotipos, exacto, todo lo que les ofrecen, ¿sí? los conduce. Los conduce a una muerte espiritual. Entonces estamos hablando de los vicios, ¿sí? Entonces el licor, la droga. Entonces ustedes vayan y miren lo que está sucediendo en los Estados Unidos o en las sociedades avanzadas con el fentilino, que es una droga, Fentanilo, fentanilo, que es una droga que se mezcla con la cocaína o con la heroína y tienen unos efectos totalmente destructivos en la mente. es Y son terrible. personas que mueren de sobredosis, son personas que mueren solas en las calles. Estamos viendo entonces que todas estas personas nos están diciendo cuál es el sentido de la vida, pero es un sentido contrario a ella y todo conduce a la muerte, a la muerte, a la muerte. Y entonces ellos no tienen problema en decir, hey, mire, esta es la realidad del mundo. Para el año 2017 no habían muchas cosas que se están presentando en el año 2023 con más intensidad, sobre todo después de la pandemia. Y aún así, todo lo que ellos pronosticaron se está cumpliendo. Y me temo que si el mundo no despierta, sobre todo la iglesia no despierta, incluso mucho antes que para el año 2080, nosotros estemos hablando de que las personas Exacto. viven menos tiempo, las personas ya no quieren tener hijos, las jóvenes, hoy en día se está estimando que para el año más o menos 2035, 5 de cada 10 mujeres ya haya experimentado que es un aborto. Porque es un derecho, es algo que prácticamente se vuelve normal en el desarrollo, en el desarrollo de la persona, y esto se está viendo, es un tema de género, porque obviamente, y acá sí vale la pena evocar los géneros tradicionalmente conformados por el modelo original de Dios, porque así el hombre quiera hacer lo que quiera hacer, la única que puede dar a luz son las mujeres, ¿sí? De forma natural. Sí, De sí. forma natural. Entonces estos casos se están viendo obviamente en las mujeres y nos dicen entonces ¿qué hay que hacer? Piensen en las mujeres. ¿Cómo es que usted va a sacrificar la vida, los derechos, la salud mental de una mujer y por privilegiar los derechos de una persona? Y yo quiero decir, De un bebé. justamente porque pensamos en esta mujer, queremos hoy hablar también en nombre de Dios, Amén. porque Dios tiene planes de vida también para ti. ¿Tú cómo crees que vas a estar después de abortar? ¿Cómo creen que es la salud mental después de que una mujer aborta? Es que una mujer cuando queda en embarazo sin querer tenerlo o estar en embarazo, siente que su vida se acabó. Sí, que le Y esos cortaron son las alas. pensamientos que vienen de Satanás, porque él es el autor de la muerte, ¿sí? El destructor. Entonces viene Satanás a decirte, te tiraste la vida, nada que hacer. Ya un hijo dañó tu vida, ¿quién te va a mirar después? Ya no vas a poder salir, ya no vas a poder estudiar, ya no vas a poder hacer nada que estás haciendo. Pero por experiencia de casos que nosotros hemos atendido de mujeres después de un aborto, te podemos decir que salir adelante con un bebé es absolutamente posible. Y algo No muy se te acabó la vida. enriquecedor. Sí, antes te transforma la Exacto. vida y te la lleva a niveles sumamente diferentes. Pero después de un aborto, muchas mujeres, que yo creo que son todas, no vuelven a ser las mismas. Nunca más.
nunca más. Entonces estás a tiempo de pensarlo. Y yo aprovecho a felicitar a los ministerios que se atreven a hablar de este tema. ¿Por qué? Porque nos censuran, ¿no? Entonces empieza el ataque. ¿Qué importa? Para eso estamos. Los felicito por hacer campañas en pro de la vida, y en contra del aborto. De hecho, hace poco estábamos en casa, cuento rápido, estábamos con mis hijos. Sí, de hecho vamos a poner la canción al finalizar. Sí, yo quisiera poner el link. No, o que se ponga la canción. No sé si se pueda, sí, porque, derechos de autor. Bueno, si no la ven, entonces el link, el caso. Estábamos con nuestros hijos, yo estaba con mis hijos, mi esposo estaba llegando a casa y pusimos un canal cristiano en YouTube que se llama In Christ Kids. Lo descubrimos. Empecé a reproducir, ellos estaban ahí viendo sus programas cuando aparece una canción y empieza a sonar. De hecho, me llamó la atención porque es una canción muy bonita, musicalmente es muy bonita. Yo me puse a poner atención y la canción dice, básicamente la letra dice, yo quiero vivir para los días que Dios hizo para mí. Algo así, estoy parafraseando. Y al final hacen una denuncia en contra del aborto. Y le enseñan a los niños, que ojalá busque este canal, la importancia de la vida. Y le dicen, mamá, puedes salir adelante, no, mírame. Y dibujan una mamá en embarazo, son dibujitos, pero muestran la realidad en una textura para niños, en un contexto para niños. Gracias, en una dimensión, pero los llevan a ver la importancia de la vida y le muestran a estas mamitas si se puede. Cuando yo escuché esta canción, me puse a llorar, porque me quebrantó mucho al entender que, pues primero yo le doy gracias a Dios por mis hijos, porque yo no podía tener hijos, era de esas mamás, de esas mujeres más bien, frustradas de pensar que no iba a poder ser mamá nunca. Y otras que han podido tener la oportunidad con mejor salud, han desechado este grandioso regalo. Entonces daba gracias a Dios por mis hijos. Pero también decía, Dios, gracias por estos ministerios. Porque cuántas mamitas, porque sí, les sale este video y lo ponen y están salvando vidas. Y están llevando a mujeres a no cometer semejante error que las va a marcar para siempre. Así es, y fíjate que esto que tú nos hablas, ministerios, y hacemos un paréntesis porque seguramente ustedes van a encontrar en un poco tiempo en algunos videos que estaremos haciendo algunas recomendaciones para los papás, materiales, etcétera. Corto el paréntesis. Pero en los Estados Unidos esto ha unido muchísimo a la iglesia en torno a estos temas. Y fíjense que cuando la iglesia ora, Dios escucha. Amén. En el año 2022, justamente, en los Estados Unidos, la Suprema Corte anuló un fallo histórico que todos los estudiantes de Derecho tuvieron que ver, que es el fallo de Roe versus Wade del año 1973, donde establecía que en todos los estados las personas o las mujeres podían abortar hasta los 3 meses. Y ya se cortó. Y hay muchos estados donde se ha prohibido el aborto. Y la gente dice, esto no es posible. Pues fue posible tal vez en una de las sociedades más liberales, que es la sociedad americana. Uh-huh. Y yo quiero que ustedes puedan ir viendo, porque estos temas van muy unidos. Van unidos con lo que está pasando con la degeneración social. Están siendo unidos con mucha serie de estrategias y realmente están cumpliendo. Amén. Por eso, hoy queremos, ya para terminar, celebrar la vida, decirles a todos ustedes que es importante que nos unamos a causas de oración. Todos oramos por los niños que están en la calle y están siendo violentados en sus derechos porque no tienen una comida, no tienen una familia, no tienen un techo, y claramente que deben ser un motivo para nuestras oraciones. Pero también tenemos que orar por todos esos niños que no vemos. Así es. Que no los podemos ver, pero Dios sí los ve, los dice su palabra en el Salmo 139. Dios dice que los ve con sus propios ojos. Amén. Que Él los entreteje, que mientras todos estamos acá en este lugar de comodidad en la tierra, disfrutando de los derechos, de las situaciones, viviendo, ellos están con Dios.
y las personas de forma muy cruel, egoísta, están tomando decisiones y están acabando. Y estos niños necesitan un clamor. Las mujeres necesitan ayuda. La iglesia debe estar más viva que nunca para aconsejar a las personas que están en esos momentos de confusión, que sean como esa hermana que tú contaste, que incluso hasta el último momento, cuando fueron al hospital, estuvo ahí rogándole, insistiéndole, diciéndole: no estás sola, esto no es un problema tuyo y yo voy a estar contigo y tú no estás sola porque Dios está contigo. Y yo les aseguro que si hoy ustedes, mujeres que son valientes, de pronto están siendo víctimas de un hombre cobarde que se fue, que las dejó con una responsabilidad, yo Dios quiero no que tú abandona. sepas que Dios nunca te va a abandonar, y que ese niño Amén. claramente puede estar necesitando un padre, pero si tiene a Dios, tiene al mejor padre Amén. de todos. Así es. Y tú tienes la mejor compañía, no estás sola. Y hoy queremos decírtelo. Y todos nosotros nos vamos a unir. En Y oración. le pido por favor Así que es. usted cierre sus ojos, porque nos vamos a unir en este instante en oración por las familias, Amén. por el modelo de familia. Oramos para que los hombres y las mujeres que hoy se casan como parte de la iglesia cristiana sepan que uno de los objetivos del pacto matrimonial es ser fructificados y multiplicados, que es tener una familia. Oramos por todos los vientres de las mujeres que hoy nos están viendo, que sueñan con ser madres, para que tú, Señor, en tu tiempo y en tu perfecta voluntad, Señor, seas regalándole, Señor, la vida, Señor, seas colocando vida, Señor, en medio de los hogares cristianos, familias que sean de testimonio vivo para este mundo que está en oscuridad. Hoy oramos, Señor, para que todas las personas, Señor, entiendan que tienes un modelo original, un modelo, Señor, que tú formaste para que el hombre y la mujer se unieran como uno solo y fueran una sola carne. Señor, oramos para que los hombres, las mujeres en este tiempo, Señor, entiendan, Señor, que deben identificarse con Cristo y nadie más que Cristo, Señor, que la identidad de género, Señor, no es más que una deconstrucción temporal, pero que cuando nos identificamos con Cristo tenemos una identidad eterna, Señor, para nuestra vida terrenal y para nuestra vida en los cielos, Señor. Hoy oramos, Señor, por la salud mental, Señor, porque sabemos, Padre, que en estos tiempos hay vientos, Señor, donde quieren colocar muerte, Señor, donde quieren colocar enfermedad, donde quieren colocar, pero Señor, tú colocas vida, Señor. Hoy clamamos, bendito Padre Celestial, para que traiga, Señor, revelación a la iglesia y para que estos temas sean predicados con denuedo, con valentía, Señor, para que hayan más ministerios en el nombre de Cristo Jesús en el mundo entero, Señor, que sean un frente directo, Señor, para que estos temas, Señor, cuando se legislen, cuando se quiera pensar en una sociedad, se tenga en cuenta una iglesia que sea viva, una iglesia, Señor, que es parte activa de una sociedad, Señor. ¿Y cómo lo hacemos, Señor? Nosotros mostrando, testificando que somos buenos padres, Señor, que podemos, Señor, proponer, Señor, modelos para estos niños, Señor, que realmente puedan incluso padres, madres cristianas adoptar, Señor, para que muchos puedan ver que hay más que la salida del aborto, Señor. Hoy oramos, Señor, para que en este momento, Señor, si hay mujeres en momentos de confusión, puedan ver este programa y puedan sentirse acompañadas y sentir que esta ha sido la respuesta de Dios a su vida, Señor, que tú no las dejas ni las dejarás nunca, Señor. Hoy te damos gracias y hemos hecho esta oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, les damos las gracias por habernos acompañado una vez más en este programa. Por favor, compártanlo. Ustedes no saben tal vez el impacto que puede ser estos mensajes para muchos, para muchas mujeres que en este momento pueden tomar una decisión. Gracias por haberse conectado, por estar con nosotros. Esperamos vernos muy pronto y con un tema también muy importante para todos nosotros. Que Dios los bendiga, les enviamos un gran abrazo y gracias por ser parte de esta familia. Acá les estamos, no se desconecten para que puedan ver la canción si tienen la curiosidad, no sé cómo lo vayamos a hacer, pero estén pendientes. Seguramente como video sugerido, ahí les va a salir. Entonces, o como cancioncita, yo insisto, bueno, mi esposa dice derechos de reproducción, lo que se puede hacer. Pero bueno, que Dios los bendiga, les enviamos un abrazo muy grande y bendiciones. Chao.